El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la importancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas pues dependen en gran medida del abastecimiento del agua dulce y pues también de su calidad, esta celebración tiene como objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y pues también de la necesidad de buscar medidas para poder abordarla, que así de esta manera podamos alcanzar ese desarrollo social y sostenible del cual todos necesitamos. Hoy en día, gracias a la pandemia del COVID-19, nos ha puesto muy en manifiesto la importancia vital del saneamiento, ya que pues la higiene y un acceso adecuado a agua limpia nos puede ayudar a prevenir las enfermedades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que podemos llevar a cabo para prevenir este virus. Aún así, de esta manera, hay miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y los fondos son totalmente insuficientes. También el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población. Las crecientes demandas de la agricultura, la industria y el empeoramiento de los impactos del cambio climático. Importante queremos decir que este año el Día del Agua trata de lo que significa el agua para las personas, su verdadero valor y cómo podemos proteger mejor este recurso vital. La forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y cómo se comparte. El valor del agua es mucho más que su precio. El agua puede tener un valor enorme y complejo para todos nuestros hogares. La cultura, la salud, la economía y la integridad de nuestro entorno natural. Ya que pues si pasamos por alto alguno de estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal este recurso que es sumamente importante para todos nosotros. Una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La composición de estos dos átomos en el espacio es peculiar. A un lado se encuentran los átomos de hidrógeno con una carga eléctrica positiva y al otro se encuentra el átomo de oxígeno con una carga negativa. La molécula del agua es denominada dipolar, es decir, dos polos. Esta composición le da al agua un gran poder para disolver sustancias. Esta característica, junto con su composición, es lo que convierte al agua en un medio imprescindible para la vida. Características del agua. El agua es esencial para el desarrollo de la vida del planeta. Podemos encontrarla en los diferentes estados. Líquida en mares, ríos o lagos. Sólida en glaciales y gaseosa en el vapor de la atmósfera. El agua se encuentra en constante cambio y movimiento. Gracias a su capacidad para absorber el calor, ayuda a regular el cambio de temperatura del aire en las diferentes estaciones del año. Propiedades físicas del agua. No tiene sabor, es incolora, transparente. Además, la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Su densidad es de 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Se congela a 0 centígrados. Su punto de ebullición es de 100 centígrados y tiene un alto nivel de cohesión. Propiedades químicas del agua. Un átomo de oxígeno ligado de hidrógeno tiene capacidad para regular la temperatura ambiente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve. El agua pura es un mal conductor de la electricidad, pero cuando contiene sales se convierte en un buen conductor, porque hay presencia de iones con cargas eléctricas. Por la diferencia que existe entre las fuerzas de atracción que hay en el interior del líquido y en la superficie, lo que provoca una acumulación de moléculas en la superficie, formando una delgada película que opone gran resistencia a romperse y permite que muchos organismos puedan andar sobre el agua y vivan asociados a esta película superficial. El agua también puede generar reacciones químicas, como por ejemplo, el agua reacciona con óxidos ácidos anhidridos y forma oxácidos. El agua reacciona con óxidos metálicos o básicos para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con gran facilidad. Algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacen a temperatura elevada. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos. Por ejemplo, al hacer pasar carbón al rojo sobre el agua, se descomponen y se forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, gas de agua.
Importancia del agua como fuente de vida. El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos. Los seres vivos contienen por término medio un 70% de agua. No todos tienen la misma cantidad. Los vegetales tienen más agua que los animales y ciertos tejidos, por ejemplo el tejido graso, contiene menos agua, tiene entre un 10% a un 20% de agua que otros, como por ejemplo el nervioso, que contiene un 90% de agua. También varía con la edad. Así, los individuos jóvenes tienen más agua que los adultos. El agua es el fundamento de la vida, un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que en él habitan. Es, por tanto, un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Es decir, el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento imprescindible en la configuración de los sistemas medioambientales. En este aspecto, este líquido vital constituye más del 80% del cuerpo y la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Además, interviene de manera fundamental en el proceso de fotosíntesis de las plantas y es el hábitat de una gran variedad de seres vivos. La sociedad recurre al agua para generar y mantener el crecimiento económico y la prosperidad a través de actividades tales como la agricultura, la pesca comercial, la producción de energía, la industria, el transporte y el turismo. El agua es un elemento importante a la hora de decidir dónde establecerse y cómo utilizar los terrenos. También puede ser fuente de conflictos geopolíticos, en particular cuando escasea. Nuestro propio bienestar exige no solo un agua potable limpia, sino también agua limpia para la higiene y el saneamiento. También se utiliza el agua en actividades recreativas, tales como el baño, la pesca o el mero disfrute de la belleza natural de costas, ríos y lagos. Cuando salimos de vacaciones esperamos encontrar aguas limpias en los ríos y las costas, así como un suministro ilimitado de agua para la ducha y el baño, la lavadora o el lavavajillas. El agua es esencial para los ecosistemas naturales y la regulación del clima. Su movimiento continuo sin principio a fin, a ras de la superficie de la Tierra, por encima y por debajo de ella, como líquido, vapor o hielo, se denomina ciclo hidrológico. Aunque el total del agua presente en el planeta permanece relativamente constante en el tiempo, su disponibilidad resulta particularmente vulnerable al cambio climático. Los científicos advierten que en el ciclo que viene podría reducirse el exceso de agua potable segura, al fundirse los glaciares y hacerse más frecuente la sequía en las zonas como la mediterránea. Este hecho hará que disminuya a su vez el agua disponible para riego y producción de alimentos. Al mismo tiempo, se modificarán las pautas de pluviosidad y el caudal de los ríos, inundaciones más frecuentes, en especial en unas llanuras aluviales cada vez más pobladas, multiplicarán los daños a las viviendas, las infraestructuras y el abastecimiento de energía. Se espera que las inundaciones repentinas cada vez sean más frecuentes en Europa. El aumento de las temperaturas y la menor disponibilidad de agua reducirán la capacidad de refrigeración de la industria y las centrales eléctricas. La contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la calidad de vida, pero su incidencia ecológica es más general. El libre flujo de agua no contaminada resulta clave para el sostenimiento de los ecosistemas que dependen del agua. La escasez de agua de buena calidad
perjudica al medio acuático, húmedo y terrestre, sometiendo a presión todavía mayor a la flora y fauna que padecen ya las repercusiones de la urbanización y el cambio climático. El agua es tanto un servicio de aprovisionamiento, o sea, un material básico, como un servicio de regulación que gobierna el clima y la meteorología y permite el funcionamiento de nuestro planeta. Aunque la humanidad conoce desde hace mucho tiempo su dependencia del agua, en el mundo estamos dándonos ahora cada vez más cuenta de que su oferta no es ilimitada y de que tenemos que valorarla en consecuencia. Hay que gestionar y proteger el agua, que no es un mero producto de consumo, sino un precioso recurso natural tan esencial para las generaciones futuras como para la nuestra. Sin agua no puede haber vida. El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. Este cuenta con 5 etapas: la evaporación, la condensación, la precipitación, infiltración y escorrentía. En primer lugar, la evaporación. La evaporación es una fase del ciclo del agua que consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. La transpiración, a su vez, es un tipo de evaporación que transforma en vapor el agua contenida en las plantas. Al transformarse en vapor, el agua sube a la atmósfera, donde tendrá lugar la siguiente fase. Como segundo paso tenemos la condensación. Durante la condensación, el vapor de agua que ha subido a la atmósfera se enfría y se concentra en partículas que formarán nubes y neblina. Una vez allí, pasarán a estado líquido nuevamente y serán transportadas por corrientes de aire hasta que se produzca la tercera fase, la precipitación, la cual tiene lugar cuando el agua condensada de la atmósfera desciende a la superficie en forma de pequeñas gotas. En las regiones más frías del planeta, el agua pasa de estado líquido al sólido y se precipita como nieve o granizo. Cuando se produce el deshielo, el agua volverá al estado líquido en un proceso conocido como fusión. Como cuarta fase tenemos la infiltración, que es el proceso por el cual el agua que ha caído en la superficie terrestre, mediante precipitaciones, penetra en el suelo. Una parte queda en la zona superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos. Otra parte se filtra a través de los poros de la tierra hasta alcanzar la capa freática, una capa interna compuesta de roca en la que se almacena el agua. Y como quinta y última fase vemos la escorrentía, que se podría dividir en dos. La escorrentía superficial, la cual es el desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno, para entrar de nuevo en los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. Y por otro lado, la escorrentía subterránea. Es el desplazamiento de las aguas que se mueven a través de la capa freática. Cuando los depósitos de agua subterránea, conocidos como acuíferos, se llenan hasta desbordarse, pueden producir manantiales que devuelvan el agua a las corrientes fluviales. Y así, una vez más, vuelve a iniciarse el ciclo. ¿Qué son los recursos hídricos? Los recursos hídricos son los depósitos e insumos de agua que en distintos estados físicos y estando disponibles o potencialmente disponibles pueden ser utilizados por el ser humano para satisfacer alguna necesidad. Los recursos hídricos de una nación o de una región pueden hallarse en distintas presentaciones, tales como ríos y lagos, que son acumulaciones de agua estancada o que fluye y que irrigan la plataforma continental. Los ríos nacen en el hielo que se derrite en la cumbre de las montañas y los lagos son los estancamientos de dichas aguas. También tenemos a las aguas subterráneas, que son depósitos de agua dulce bajo tierra, formados durante largos periodos de tiempo y con un mayor o menor grado de pureza, dependiendo del entorno subterráneo en el que se encuentren. También tenemos a los glaciares y nieves perpetuas, que el agua en ciertas alturas o en ciertas altitudes está expuesta a niveles de temperatura que la llevan a cambiar físicamente, formándose así hielos o nieves perpetuas. Los recursos hídricos en principio no es que tengan un uso específico, ya que se trata de recursos de la naturaleza, pero son aprovechables por el ser humano para un diverso conjunto de actividades, tales como la agricultura, que se utiliza para el riego de las plantas, la ganadería para la alimentación de las reses,
en la industria química para obtener hidrógeno y oxígeno o bien para alimentar otro tipo de reacciones químicas controladas para el consumo urbano, es decir, para llevar a nuestros hogares agua dulce con la que cocinar, ducharnos, asearnos, etc. En la minería, para separar los componentes valiosos del resto de la tierra. Y por último, en la industria energética, como en las centrales hidroeléctricas o eléctricas, en las que se emplea el vapor de agua para generar electricidad. Los recursos hídricos son importantes, ya que el agua es un componente vital para cualquier ser vivo, y el agua está presente en diversos procesos de nuestro organismo, como lo son la digestión, el proceso de hidratación de órganos y células, la fabricación de proteínas, el transporte de nutrientes y demás funciones que necesita nuestro organismo para poder subsistir. También la utilizamos en el uso cotidiano para realizar cosas como lo son lavar los platos, para lavar carros, para bajarle la cisterna al baño, para usarlo de medio de transporte, para la realización de productos industriales, para la riega de cultivos, para preparación de comidas, para preparación de bebidas como las gaseosas o para la generación de energía con las redes hidroeléctricas. Los recursos son importantes para el resto de los seres vivos, pues con ellos realizan diferentes procesos como pueden ser en las plantas la fotosíntesis, en los animales para su consumo y para sus diferentes procesos biológicos como lo son el transporte de nutrientes, la fabricación de proteínas, la digestión, entre otras funciones vitales. También son importantes para el resto de los organismos, pues las fuentes de agua como ríos y mares son importantes, pues son el hábitat de diferentes animales como lo pueden ser las peces o algunas plantas como las algas. También hay bacterias, protozoos o hongos los cuales utilizan este ecosistema como hábitat. Por ello tenemos que tener conciencia sobre la importancia de los recursos hídricos, pues son una parte importante en el funcionamiento del planeta Tierra y si se llegaran a acabar generarían grandes consecuencias que nos afectan no solo a los seres humanos sino a todos los seres vivos en general. Consecuencias de la escasez de agua. El agua es un recurso necesario, único y valioso para la vida del ser humano y para la vida de los animales. La escasez de agua es un obstáculo bastante preocupante. Por eso a continuación le voy a presentar 4 consecuencias más frecuentes por la escasez de agua. La primera es el hambre. El hambre se va a ver provocada ya que la escasez de agua afectará a la agricultura, a la industria y a la ganadería. Por esto no van a poder ni cultivar, ni cosechar, ni generar más alimentos. La segunda son los conflictos. Los conflictos se van a presentar ya que personas de un territorio van a salir a un territorio ajeno en busca de agua y de mejor calidad de vida. La tercera son las enfermedades. Las enfermedades se van a presentar ya que las personas van a salir en busca de agua y lo que van a conseguir es agua contaminada para su consumo. Después de esto, lo que el agua les va a provocar son enfermedades como la poliomielitis, la diarrea y la cólera. La escasez de agua también provoca que el organismo tenga una deshidratación bastante grave. Y por último, vamos a tener la desaparición de especies vegetales. Esto se va a ver provocado ya que las plantas necesitan una gran cantidad de agua para su desarrollo y su crecimiento. La escasez de agua lo que va a hacer es que las plantas lleguen hasta tal punto de sequía que se puedan desaparecer del todo. Afectan en general la calidad de vida de las personas. Algunas de las consecuencias sobre la mala calidad del agua incluyen problemas de enfermedad de humanos, epidemias, brotes, aumento en el costo de los alimentos, especialmente de los granos básicos y fuentes de proteína, impactos nutricionales, especialmente en la población menor, problemas ambientales en general. Un aumento en los eventos atmosféricos. La variedad climática se ve reflejada en aumentos potenciales en el número y la severidad de las tormentas tropicales que aumentan a la vez el número de eventos extremos como huracanes, deslizamientos, derrumbes, suelos desérticos, etc. Alteraciones en el nivel del mar. Las planicies costeras se afectan a causa del incremento del nivel del mar y de las desembocaduras de ríos, entre algunos de los efectos destacan
Cambios drásticos en la línea de costa que afectan el desarrollo de infraestructura turística. Cambios en la abundancia de poblaciones y en la diversidad biológica de los ecosistemas costeros. El estancamiento de aguas costeras ocasiona el deterioro de la infraestructura y causa mayor riesgo de proliferación de enfermedades transmisibles por vectores. Aumentos de nivel freático en zonas con mayor vulnerabilidad sistemática aumenta el riesgo de desastres. Páramo de Santurbán. También llamado el Nudo de Santurbán, esta maravilla geográfica conformada por una vasta área natural con ecosistemas de montaña tropical, distinguida por la diversidad y belleza de su fauna y de gran importancia ecológica por ser cuna de varias fuentes de agua que abastecen a las localidades de los departamentos de Santander y Norte de Santander. Está ubicado entre los departamentos del norte de Santander con el 72% de su extensión y Santander con un 28%. Cuenta con 142.000 hectáreas, teniendo como poblaciones cercanas a Bucaramanga, Pamplona, Arboleda, Piedecuesta, Floridablanca, Cacotá, Berlín y Betas. Goza de clima frío desde moderadas precipitaciones hasta llegar a fuertes tormentas. Al ser tan frías, sus temperaturas pueden llegar a bajo cero, añadiéndole que es una zona húmeda que está por encima del 83% de humedad relativa. En un inicio sirve para conectar 5 complejos de páramos por su ubicación en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Es un sitio estratégico como reserva natural, zona de recarga y regulación de agua. Esto es clave para el desarrollo regional de los departamentos de Santander y norte de Santander, ya que 48 municipios se abastecen con agua de Santurbán, beneficiando a unos 2,3 millones de habitantes. La vegetación del páramo es capaz de prevenir inundaciones cuando el agua es abundante y sequías cuando escasea, así como de disminuir el impacto erosivo del suelo. Es rico en musgos, que forman un colchón de gran importancia para la regulación hídrica de las cuencas hidrográficas de los dos departamentos. Son característicos de este lugar los frailejones que rodean completamente el páramo. En cuanto a fauna, se encuentran distintas especies de aves, muchas de ellas en peligro de extinción, como el chirriador, el pato zambullidor y el pato de páramo. También hay animales como el curí, el venado de páramo y el cóndor. Además, el agua de Santurbán es un importante afluente del lago de Maracaibo en Venezuela. El Parque Santurbán es el proveedor de agua de la central térmica Tasajero de Cúcuta y sus acueductos en el área metropolitana. Ahora, en transversalidad con el proyecto de valores, se mostrarán los recursos hídricos, flora y fauna de los diferentes países correspondientes a cada décimo. Ubicación geográfica de Canadá, mapa. Ocupando la mayor parte de la porción norte del continente norteamericano, precisamente un 41% de su área total, incluyendo sus aguas, es el segundo país más grande en el mundo, después de Rusia. Por su área de tierra, ocupa el cuarto lugar en el mundo. Limita al sur con Estados Unidos, al norte con el Océano Glacial Ártico y al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico y Estados Unidos. Hablando un poco de su parte hidrográfica, el país tiene una gran fachada marítima y ello permite el florecimiento del comercio, ya sea en el este o en el oeste del país. Canadá posee vastas reservas de agua, el 7% de agua dulce del mundo, una cuarta parte de las tierras húmedas y la tercera mayor cantidad de glaciares, después de Antártida y Groenlandia. Flora. Una gran variedad de vida vegetal caracteriza la vasta área de Canadá, con sus variadas zonas geográficas y climáticas. Sus bosques forman una de las mayores fuentes de riqueza en el país. El límite arboleo se encuentra desde la boca de Matsie hasta Keddie y Labrador, en el paralelo 55, alrededor de la bahía de Hudson. Al norte de esta línea se encuentra la tundra o vegetación enana, y al sur de la tundra se extienden los grandes bosques de coníferas. A continuación, les daré a conocer las 5 especies de flora más importantes en este territorio. Primero, Big Cedar Tree. Este árbol es un ejemplar cedro. Tiene 1000 años de edad y fue partido a la mitad de su original tamaño de 60 metros de altura por un rayo. Es la especie típica en los bosques de este territorio. Picea cicta. Es una de las coníferas más grandes del mundo. Canadá tiene a la Picea cicta más grande del mundo que mide 96 metros de altura.
abeto de Douglas. Tiene un amplio rango de distribución en cuanto a la altura. Puede ir desde el nivel del mar hasta montañas de 2000 metros. Rosa de roca. Se trata de una delicada flor ártica que crece cuando la nieve se derrite. En Canadá se encuentra en las montañas de la zona central y se asocia a las zonas rocosas. Maple. La hoja del maple rojo es el icono que figura en la bandeja canadiense. A partir de su savia se produce la famosa miel de maple. Existen varias especies de maple, pero el ideal para fabricar el jarabe es el Acer saxifragio. Fauna. La fauna canadiense es una de las más diversas en el mundo, ya que en ella se pueden hallar osos, lobos, coyotes, leones americanos, pumas, osos polares y entre otros animales carnívoros. A continuación, les nombraré 5 de las especies de fauna más importantes en el territorio canadiense. Primero que todo, los alces. A los alces se le conocen como el animal más representativo del territorio canadiense, los cuales están constantemente bajo amenaza. Por eso, las crías no logran sobrevivir en su primer año gracias a las patagonias, depredadores y calentamiento global. Frailecillo. El frailecillo es el ave oficial de Terranova y Labrador, que posee un pico de colores brillantes a lo largo de la temporada de cría. Estas aves marinas se alimentan principalmente por medio del buceo bajo el agua. Ellos se aparean de por vida y viven en cuevas en los acantilados. Castor. El castor es el roedor más grande en la población canadiense. Corresponde al núcleo familiar de Castorae. Estos se hallan en cualquier sitio donde haya ríos y árboles reducidos. Y tienen el cuerpo bastante robusto y musculoso que se cubre con un pelaje de color café rojizo a oscuro, el cual tiene la función de no dejar pasar el agua al interior de su cuerpo humano. Ballena belguna. Estos mamíferos se hallan en diversos sitios canadienses. Esta especie solo se encuentra en territorios que bordean el mar Ártico, primordialmente Canadá y Rusia. Se caracteriza por el color blanco y son animales sociales que se cuidan unos a otros. Y por último, los osos polares. Los osos polares permanecen clasificados como mamíferos marinos, pues pasan la mayoría de su historia en el hielo marino del mar Ártico. El oso polar muestra un perfil más oblongo que el de otros osos y las patas más hechas, como para caminar y para nadar a largas distancias. Cuentan con una gruesa capa de grasa en el cuerpo que los protege del frío y hielo del Ártico. Tristemente, esta preciosa especie está en riesgo y debido al calentamiento global y a la pérdida de hábitat, tenemos la posibilidad de ser la última especie en verlos. En el siguiente mapa hídrico de Chile podemos encontrar varias simbologías que están representadas con sus diferentes colores. Por ejemplo, están las cuencas exorreicas, régimen de alimentación de los ríos, cuencas endorreicas, la simbología y cuencas arreicas. En las cuencas exorreicas podemos encontrar el aporte del Atlántico, un ejemplo claro, que está representado entre esta zona. También están las trasandinas, las andinas, las preandinas y las costeras, cada una representada con su respectivo color. El régimen de alimentación de los ríos, pluvial, nivo-pluvial, pluvio-nival y pluvio-glacial. Cada uno lo podemos ver representado en colores. En las cuencas endorreicas podemos ver la cerrada de la Alta Puna, la cerrada de elevaciones intermedias y trasandinas. La simbología podemos ver central hidroeléctrica, límites de cuencas hidrográficas, escurrimiento permanente, escurrimiento interminente, lagos, lagunas, embalses, salares, glacial y ventisquero. En las cuencas arreicas podemos ver las preandinas y las costeras. Cada uno está representado en este gráfico. Bueno, yo vengo a hablar un poco sobre lo que son las lagunas. En este caso de Chile, empezamos con las lagunas Chatza. Este es un cuerpo de agua superficial que está ubicado en el Salar de Atacama, en la comuna de San Pedro de Atacama, ubicada en la provincia de Loa, en el norte de Chile. Este lago, esta laguna es un objetivo turístico, un destino turístico, así como también es una estación de observación ornitológica.
Está ubicada a 2.299 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que quiere decir que pues es una laguna un poco fría. Siguiendo está la laguna Cejar, que ya es una laguna un poco más cálida, es un cuerpo de salado, no como la anterior. Este es un cuerpo de agua salado que está ubicado en el Salar de Atacama, en la comuna de San Pedro de Atacama, igualmente en la provincia de Loa, en el norte de Chile. Tenemos el lago Pejoe, que es un lago ubicado dentro del Parque Nacional de Torres del Paine. Se encuentra cerca de la localidad de Villa Cerro Castillo y está a 145 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Natales. Su superficie es de 22 kilómetros cuadrados y la elevación de su superficie es de 34 metros. Su desembocadura, su flujo de salida es el río Paine. El río Itate. Este es de gran utilidad porque tiene varias actividades agrícolas, permite desarrollarlas y tiene pues áreas que son muy protegidas ya que tiene una exuberancia vegetal muy grande. El río Maipo. Este abastece el 70% de la región con agua potable y concentra un 90% de aguas de demandas de regadío. El río Elqui. Este tiene una gran importancia ya que tiene un gran valor de cultura agrícola. Gracias a precipitaciones nunca escasas, los cultivos son posibles en esta zona. El primer mar es el mar chileno. Este corresponde a las aguas de la costa continental que tiene hasta 200 millas marítimas al oeste desde la línea de marea baja. El pasaje de Drake es un tramo de mar que separa a América del Sur de la Antártida. La importancia económica del mar de Chile es que pues, se pueden realizar exportaciones porque para Chile el mar es una fuente importante ya que se pueden exportar alimentos y genera mucho más empleos y tiene una navegación que sirve para la comercialización. Buenos días profesores y compañeros, mi nombre es Valeria Moreno del grado 10.2 y les voy a hablar sobre la flora y fauna de Chile. La diversidad de climas que posee nuestro país nos permite contar una gran variedad entre plantas y animales debido a la sequedad del suelo que caracteriza la zona norte. La vegetación es de escasa altura como las hierbas, los pastos, los musgos, los líquenes y la flora no son muy abundantes. Entre las especies la forman la flora encontramos el tamurgo, la yareta, el cactus, el chañar, el cactus candelaro. La zona central, la vegetación la forman los árboles, los arbustos, los matorrales y existe gran variedad entre especies y de plantas, como el quillay, el litre, el boldo, el maitén y el garrobo, y la palma chilena. El clima frío y lluvioso de la zona sur nos permite encontrar una gran variedad de árboles de gran tamaño que forman hermosos y abundantes bosques que crecen las araucarias y alerces, el roble, el coy, el mañeo y el canelo. El canelo es un árbol de gran importancia histórica, ya que es un árbol sagrado de los mapuches. Las ramas del canelo se representan por un símbolo de paz y con ellas las ornamentas al altar, las ceremonias o el roe. En la zona austral, la flora está compuesta por árboles de gran tamaño y la vegetación es escasa. Ella está compuesta por lancas, mañíos y cipres. Mi nombre es William Fermín García Arias del grado 10.2 y en esta ocasión les vengo a hablar sobre la fauna de Chile. Para empezar, tengo que decir que localizado en América del Sur, Chile forma una gran cantidad tanto de flora como de fauna, gracias al clima tan disperso y variado que posee su geografía. El país representa una gran cantidad de especies endémicas, esto es gracias a su topografía. Además, el país posee una gran extensión y esto da lugar a una variedad de climas muy amplia en sus regiones. Para hablar sobre los animales de Chile, nombraremos 5 especies endémicas. La primera sería los flamencos andinos. Estos están ubicados en el desierto de Atacama y estos son científicamente conocidos como Phorenicoparros andinus. Esta ave posee unas largas piernas y las patas de un color amarillo. Esta se distingue por el color de sus patas, ya que a diferencia de las demás especies que son de color rosado, estas son amarillas. El segundo, para hablar de este, tendríamos que decir que está ubicado más que todo en el centro de Chile y sería la dormilona de frente negra. Esta es una ave sutilmente distintiva, tiene el plumaje color gris cenizo y el pico con la punta ligeramente inclinada. Esta posee un patrón negro en su cabeza y su nombre científico es
cola frontales. El tercera es la chiricoca, también conocida como garganta blanca, y es un ave de color café con cuello blanco y esta es endémica de la cordillera de Chile. Su nombre científico es Ochetorincus. La cuarta sería la turca. Esta es un ave que tiene la cabeza, el cuello, el dorso y las alas color café. Su población está concentrada en la región de Atacama y la región de O'Higgins y su nombre científico es Pteroptochos. Para terminar, en el sur del país habita el pudú, que es un ciervo en miniatura. Su nombre científico es más simple que los anteriores, es Pudú puda, y es uno de los ciervos más pequeños del mundo. No supera los 40 centímetros de altura, ni siquiera llega a pesar los 10 kilogramos. Su pelaje es grueso y denso con un color café rojizo oscuro. Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Se creó el 14 de abril de 1941. Su superficie es de 8.863 hectáreas y se ubica en la región de Coquimbo. Su principal objeto es la conservación del bosque relicto de Fray Jorge. La unidad Los Flamencos está ubicada en la región de Antofagasta. Fue creada el día 17 de octubre de 1990. La unidad se destaca por la protección de las especies de fauna como el tuco de la puna, zorro cúlpeo y puma. Las especies de flora como el tamarugo y el algarrobo. Estas están en estado de conservación vulnerable. El Parque Nacional Pan de Azúcar fue creado el 7 de octubre de 1985. Posee una superficie total de 43.754 hectáreas, de las cuales 11.790 se encuentran en la región de Antofagasta y las restantes 31.964 en la región de Atacama, correspondiendo 110 hectáreas a un sector insular, formado por la isla Pan de Azúcar, los islotes de las Chatas y las rocas emergentes denominadas las Mariposas. Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Fue creada el 3 de enero de 1990. La superficie que ocupan las tres islas que la forman es de 888.680 hectáreas. En esta reserva habitan especies como ballenas, chacalotes y pingüinos. Además es un muy buen sitio para practicar el buceo. Bueno, otras reservas naturales serían la isla de Pascua. Este es un territorio de Chile que es una remota isla volcánica en la Polinesia. El nombre nativo es Rapa Nui y es famoso por los sitios arqueológicos que son como estas cabezas que salen de la tierra, y se dice esto popularmente que el resto del cuerpo está enterrado en la tierra. El otro es el Parque Nacional Lauca, que fue creado en Chile en 1965 como una reserva forestal y en 1970 se le adquirió la potestad de Parque Nacional. Alcanza 137.883 hectáreas y comprende la precordillera y el altiplano andino en altitudes entre 3.200 y 6.342 metros sobre el nivel del mar. Bolivia cuenta con 3 grandes cuencas hidrográficas, que a su vez están constituidas por 10 subcuencas, 270 ríos principales, 184 lagos y lagunas, 260 pequeños o medianos humedales y 6 salares. En primer lugar, la mayor cuenca hidrográfica del mundo, la del Amazonas, con una superficie de 7.800.000 km², comprendiendo hasta el 66% o 2/3 partes del territorio boliviano. Sus ríos principales son el Madre de Dios, el Beni, el Mamoré y el Itenés. El territorio que abarca esta enorme cuenca está conformado por gran cantidad de lagos, lagunas y curiches. Seguimos con la cuenca del Plata, ocupando el sur de Bolivia. Comprende los departamentos de Chuquisca, Tarija, parte de Santa Cruz y Potosí, abarcando el 20% de territorio boliviano. Nace de la cordillera oriental y drena sus aguas en dirección sur y sureste, hacia el océano Atlántico. Los principales ríos de esta cuenca son el río Pilcomayo, el río Bermejo y el río Paraguay. También cuenta con muchos lagos y lagunas.
Para terminar, la cuenca del altiplano o lacustre. Esta cuenca está ubicada en el altiplano boliviano, que comprende los departamentos de Oruro y parte de los departamentos de La Paz y Potosí. Es una cuenca que no tiene salida al mar. Las aguas provenientes de los deshielos de la cordillera occidental se pierden por infiltración en la meseta altiplánica o forman los lagos y salares internos. Esta cuenca abarca el 13,2% del área territorial de Bolivia. Reservas naturales de Bolivia. En primer lugar tenemos al Parque Nacional Toro Toro. Su atractivo principal son las cavernas, entre ellas la Humajalanta. Presenta una gran cantidad de fauna silvestre en la que se encuentra el gato andino, mejor conocido como titi, el puma y una gran variedad de animales. Reserva Natural Madidi. El río Madidi es un río boliviano perteneciente a la cuenca del río Amazonas, parte de la cuenca alta del río Beni. Tiene una longitud de 350 kilómetros, aunque con sus fuentes alcanza los 595 kilómetros, siendo uno de los ríos más largos que discurre íntegramente por el país. Como tal, el Madidi es un parque nacional con una gran biodiversidad del mundo entero. Es decir, es una zona boscosa y tropical donde pueden encontrarse una gran variedad de fauna y flora. Parque Nacional Samaja. El área está cerca del departamento de La Paz y de la frontera con Chile. El Parque Samaja fue la primera área protegida creada en Bolivia. Tiene una gran belleza excepcional debido a la presencia de la imponente montaña nevada Samaja, lagunas altoandinas, aguas termales y rutas de andinismo. Por último, tenemos al Parque Nacional Noel Kemp Mercado. El principal atractivo de este parque son las cataratas Fawcett y Arcoiris, que poseen hermosas orquídeas, bromelias, palmeras y otras variedades de flora y fauna. Fauna y flora de Bolivia. La fauna de Bolivia alberga hasta 3.000 especies de vertebrados, entre los cuales podemos encontrar 422 especies de mamíferos, 642 especies de peces, 1.450 especies de aves, 378 especies de anfibios y más de 300 reptiles. Este país está situado en una región neotropical y es reconocido especialmente por tener una zona alta en diversidad. Además, su fauna silvestre forma parte de los recursos naturales renovables del país. La fauna de Bolivia se clasifica normalmente en 4 regiones diferentes: el distrito andino, el distrito subandino, el distrito tropical y el distrito chaqueño. Los animales más reconocidos de Bolivia o animales típicos son la alpaca, el jaguar, el lobo de crin, el flamenco andino, entre otros. En su fauna también podemos observar algunos animales que están en peligro de extinción o a punto de desaparecer. Estos animales son el ñando andino, el escarabajo satanás, el delfín rosado boliviano, el gato andino, el cóndor andino y los armadillos. Flora. La flora de Bolivia cuenta con una vegetación extraordinaria, ya que la mayor parte de especies se centra en la selva amazónica. Dentro de la flora podemos encontrar las sabanas orientales, que se distinguen especialmente por la zona de bosque, que cuenta con un alto predominio de palmeras cusi y árboles de maderas duras como el colo o la quina. Por otro lado, también encontramos las yungas, que su vegetación varía de acuerdo a la altura. La yunga se divide en 3, que es la yunga alto, que ahí podemos encontrar bosques y arbustos. La yunga medio, que dentro de ella tenemos especialmente helechos y horquillas. Y la yunga verdadera, que dentro de ellas podemos encontrar palmeras y cuenta con una gran variedad de plantas nativas que son la coca, la quinoa, los bananos, la yuca, el cacao, entre otras más. Los problemas que tiene Bolivia con los recursos hídricos son muy graves,
pues está pasando por la peor sequía en 25 años, llegando a ser emergencia nacional, pues la escasez de lluvia y de agua potable afecta a mayor o menor grado a 2/3 del país. No solo en el campo, en donde la escasez de agua ha hecho que miles de campesinos hayan perdido cosechas enteras y hayan tenido que emigrar para la ciudad, pues en el campo por la falta de agua no es imposible sembrar o criar ganado, pero no solo afecta el campo, sino en las ciudades también. Regiones como Cochabamba o el Chaco sufren de agua de manera endémica. También en la capital boliviana, La Paz, alrededor de 100 barrios viven hace meses sin agua o con estrictos racionamientos, y aunque el principal factor de este problema es los cambios climáticos, pues los efectos que ha dejado el fenómeno del Niño y del fenómeno de la Niña fueron devastadores. También la poca gestión por parte del gobierno boliviano fue un factor, ya que este problema viene desde años atrás, pues problemas como el derritamiento de los glaciares del altiplano, el crecimiento demográfico de las ciudades, añadido a esto la deforestación, ha hecho que los ciclos del agua se vean afectados, lo que ha hecho que lagos como el Poopó, que es el segundo lago más grande de Bolivia, se esté secando gradualmente, afectando a más de 300 familias de los pueblos aledaños. Hidrografía de Paraguay. En el siguiente mapa hidrográfico podemos observar algunos de los ríos más importantes y tanto todos los que conforman a Paraguay, siendo estos 29. Podemos escoger algunas referencias como lo son el río Verde, el río Negro, el río Ripané, el río Mandurria, entre otros. Recursos hídricos. El Paraguay se halla ubicado íntegramente en la cuenca del Río de la Plata y se caracteriza por una densa red hídrica. Posee abundancia de agua superficial y subterránea, generalmente de buena calidad. Nuestro país es uno de los territorios con mayor abundancia de agua en Latinoamérica. Es por ello que la disponibilidad del agua en Paraguay es superior a la disponibilidad media en los demás continentes y ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, luego de Guayana y Surinam. Esta disponibilidad es de aproximadamente 63 millones metros cúbicos por habitante por año. Entre los recursos hídricos destacan el acuífero Irenda, el acuífero Patiño, el lago Ipoa, el lago Ipacaray y el acuífero Guaraní. Fauna. El Paraguay es uno de los mayores exponentes de la riqueza faunica de América del Sur. Cuenta con más de 100.000 especies de invertebrados, 200 de especies de peces, 60 anfibios, 100 de reptiles, 700 de aves y 167 de mamíferos. La mayor parte de estos animales habitan en la región oriental por ser una zona favorable para la supervivencia, mientras que en la región occidental se ven amenazadas por la pobreza de la vegetación y los recursos hídricos. La cacería indiscriminada, el tráfico y comercio de especies, la contaminación del suelo y el agua, la alteración de ríos por medio de represas hidroeléctricas, la introducción de especies exóticas ocasionan una grave disminución en la riqueza natural y con ello la pérdida del hábitat de los animales, provocando serias amenazas de extinción en estos. Entre estos animales están el armadillo gigante, yacutinga pantanera, el oso hormiguero, el lagarto amarillo y la anaconda verde. Flora. La flora de Paraguay es amplia y da de bastante para hablar. Por ejemplo, si vamos a hablar del Chaco, que es la región occidental de Paraguay, esta posee una vegetación espinosa semiárida en el oeste, bosques subhúmedos en el noroeste y sabanas con ciertas especies como el caranday en el sureste. Los grandes bosques de Alto Paraná integran el gran complejo del bosque atlántico, uno de los 200 ecosistemas más importantes del planeta, que abarca también zonas de Brasil y Argentina. Dentro de la flora tenemos al cedro común, el cedro ra, el trébol, el peterebi y el ibiraro. Grave.
Reservas naturales de Paraguay. Algunas de estas son la Reserva Natural del Yacireta, la Reserva Natural del Guasupucu, la Reserva Natural del Arroyo de Aguapey, la Reserva Natural del Chopisayú y la Reserva Natural del Bosque Arari. Problemáticas. Más conocido como el síndrome de la minería, fue un periodo que se caracterizó por las altas tasas de extracción de recursos minerales en Paraguay, o más conocidos en esta época como el síndrome minero, que provocó conflictos socioambientales tales como la deforestación, erosión del suelo fértil, modificación del relieve y una gran pérdida de hábitats a lo largo del siglo XX y XXI. Según las investigaciones dadas entre el 2008 y 2012, se estima que la mayoría de extracciones fueron realizadas bajo nombres de empresas europeas e ilegales. También se perdió el 25% de su superficie arbórea, 6,3 millones de hectáreas, de acuerdo con los datos de Global Forest Watch. La pérdida de superficie del bosque primario húmedo del país fue del 29% y representó el 17% del total con más de 1 millón de hectáreas. Tras el desastre está la demanda regional de carnes, pero también la de cueros de las empresas automovilísticas europeas. Los problemas ambientales relacionados con los recursos hídricos en el Paraguay son efectos de la erosión provocada por la deforestación de las cuencas, la introducción de pesticidas, la contaminación por desechos domésticos e industriales y los efectos ambientales de los embalses hidroeléctricos. Muchas gracias por su atención.